Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes, a todos y todas. Bienvenidas a esta última tarde de actividades en la carpa del encuentro de la Semana Negra. Y ahora vamos a tener la oportunidad de, nuevamente, un año más,
tener con nosotros a la gente que defiende desde aquí, desde allí, los derechos humanos en Colombia y que nos van a presentar su 18 informe. Bueno, daros las gracias un año más por estar aquí. Yo creo que este año un poco más contentos de lo habitual, supongo que las vibras serán un poquillo mejores. Y gracias por estar, como siempre, tenéis hasta las 7 y, bueno, tenéis que contar, contadnos. Gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Semana Negra. Pues sí, como suele ser habitual en los últimos años, hablamos de una situación criminal y negra de Colombia a través del informe de la visita última de la delegación asturiana. Mi nombre es Carlos Meana. Carlos Meana tenía que estar aquí presentando. Es uno de los integrantes de la delegación asturiana. Después de haber estado en Colombia, ha pasado varios meses en el África y acaba de llegar a Asturias y ya pilló el COVID y no puede venir a la Semana Negra. Bueno, estamos sustituyéndolo en este momento para compartir con el resto de la mesa, por partes, este informe de una delegación que ocurrió en marzo. En esa época, recordar que también hubo un día electoral. Eran elecciones legislativas y también fueron primarias para varios de las candidaturas y eso fue determinante también para lo que ocurrió posteriormente. Ese día, 13 de marzo, esta delegación de 13 personas se convirtió en observadora electoral oficial, con lo cual también hay una apreciación, un reporte, unas consideraciones sobre lo que allí ocurrió, particularmente en el tema desconocido aquí en nuestro territorio de la circunscripción especial de víctimas. 16 curules, 16 puestos de diputados y diputadas, sobre lo cual tenemos apreciación también. ¿Qué ocurrió? ¿Les robaron o no les robaron los curules a las víctimas, ¿no? A aquel 13 de marzo? La delegación, aparte de las personas presentes, bueno, también están presentes, pero no en la mesa, Mayús y África. Miembro de la delegación en nombre de la Coordinadora Asturiana de ONGs, Esther Miranda, una galega que acompañaba o es asesora en el Congreso de los Diputados, de Antón Gómez Reino, que es otro de los diputados que nos acompañó al final de la delegación. Lucía García también tenía que estar aquí, de la Asamblea Moza de Asturias, pero no le han dado permiso en el trabajo. Es lo que tiene ser joven y trabajar, ¿no? El resto no tendrían esas dificultades. Sofía Murias de Maspaz, otra de las integrantes, Marián Fernández, que nos acompañó desde Leganés, Madrid, a esta delegación asturiana, y Susana Clavijo, que es de Ingeniería Sin Fronteras, aunque viva en Andalucía, un lugar aparentemente más tórrido que Asturias en estos momentos. Integrante de Ingeniería Sin Fronteras, como decía. El resto estamos aquí y vamos a comenzar con la palabra de Rafael Palacios, integrante de esta delegación. Como sabéis, la mayoría de las personas, organizaciones que estáis aquí, pues también jugó un papel muy significativo en las delegaciones anteriores desde el 2005 que ha habido a Colombia y, bueno, en su gestión de la Agencia Asturiana de Cooperación. Es conocido que hay una situación nueva desde marzo para acá. Ha habido después otras elecciones primarias a las presidenciales y ha habido unas segundas determinantes de las cuales pues inevitablemente tendremos que hablar. ¿Cuál es el nuevo espacio después de que un señor llamado Gustavo Petro y otra señora potentísima llamada Francia Márquez vayan a tomar posesión el 7 de agosto de presidente y vicepresidenta? Adelante, Rafa Palacios. Gracias. Ahí voy. Sí, óyese, ¿no? Vale. No se oye. ¿Ahora? Te lo arreglan allá. Cojo luego la mano, mejor. Así. Bien. Perfecto. Ahí vamos entonces. Bueno, pues nada, buenas tardes. Tras décadas de guerra y de violencia, los acuerdos de paz de La Habana en 2016 parecían un punto y aparte en la historia de Colombia. Sin embargo, como observamos delegación tras delegación, son numerosos y terribles los obstáculos para lograr una Colombia en paz con justicia social.
Sigue habiendo cifras alarmantes de persecución y asesinatos a exguerrilleros, hay un aumento del control territorial de grupos armados y grupos criminales y los efectos son devastadores, fundamentalmente para comunidades indígenas y campesinas, para mujeres, y vemos a ver permanentemente casos de desplazamiento, de reclutamientos forzosos, de violencia sexual y de masacres. Hay que recordar que más del 50% de personas defensores de los derechos humanos asesinadas en el mundo en el año 2020 fueron asesinadas en Colombia. Victimarios y asesinos terminaron, en algunos casos, ocupando escaños como representantes por las circunscripciones de paz. Y el ritmo de implementación de los acuerdos de paz sigue siendo muy lento y los incumplimientos muy graves. Queda mucho trabajo para lograr superar las causas estructurales del conflicto. Desgraciadamente son pocos los avances y los recursos en cuestiones que son esenciales, como por ejemplo la reforma rural integral, la sustitución voluntaria de cultivos de usos ilícitos, la justicia transicional, la participación política, el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo o la implementación de enfoques importantísimos después de una guerra, como son el enfoque de género y el enfoque de pueblos indígenas, importantísimo en Colombia. Tras 4 años de gobierno de Iván Duque, que termina ahora el mandato, Colombia atraviesa una profunda crisis política, económica y social que agravó de forma terrible los niveles de violencia y de desigualdad, insisto que de manera alarmante. A todo eso hay que añadir además la crisis las crisis derivadas de la pandemia de la COVID que golpearon duramente Colombia y uno de los estados con mayor inequidad de ingresos y con mayor informalidad en el mercado laboral de América Latina. Quizá junto con Argentina. Estamos hablando de porcentajes de informalidad, de lo que se llama trabajo en negro, se llama vulgarmente, que ronda el 50, el 60, 65%. Daos cuenta que evitar una pandemia y es muy difícil poder quedarse en casa cuando no tienes ningún tipo de cobertura y que si no trabajas no vas a comer. El intento de reforma tributaria que quiso hacer el gobierno de Iván Duque encontró la oposición de amplios sectores de la población que se movilizó en el marco del paro nacional que duró meses y que fue duramente reprimido. En este contexto, que os acabo rápidamente de presentar, se celebraron las elecciones legislativas de marzo, donde formamos parte varias personas desde el ámbito social y desde el ámbito institucional de las misiones de observación electoral, y las presidenciales, la primera vuelta de mayo y esta segunda vuelta de junio, en las que el pacto histórico alcanzó resultados inéditos para las fuerzas progresistas y para la izquierda transformadora y se convirtió en una de las primeras fuerzas en ambas cámaras y además obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales. Con Gustavo Petro y con Francia Márquez, hay que decirlo porque esto es muy importante, las fuerzas progresistas y la izquierda transformadora llega por primera vez en la historia al gobierno de la República de Colombia. La presencia nuestra durante las jornadas electorales permitió constatar sobre el terreno, por una parte, la profunda complejidad del sistema electoral colombiano. Íbamos a vigilar que no hubiera robos de votos, íbamos a controlar todo el sistema de votación y la verdad que lo que conseguimos básicamente fue intentar entender cómo se votaba y sobre todo cómo se contaba, porque resulta realmente difícil, muy difícil. Si visteis fotos o grabaciones, veréis que el conteo de los votos resulta muy complicado. Por otra parte, también hubo dificultades para el ejercicio pleno y con garantías del derecho al voto, hubo paros armados en algunas zonas, incluso impuestos por grupos paramilitares, y después hubo clarísimas irregularidades con el robo de votos a la candidatura del pacto histórico. En ese contexto y con todo eso, estamos hablando de conseguir más de 13 millones de votos. Por lo tanto, daos cuenta la fuerza, la voluntad de cambio y de transformación, la necesidad de dar un giro completamente radical a la realidad colombiana y la lucha de tantos años, de décadas de años, que por fin permite avanzar hacia una Colombia en paz y con justicia social. Por todo esto y es tan importante, y no quiero dejar de insistir, que a pesar de la victoria hay que seguir participando en misiones de observación electoral, hay que seguir yendo sobre el terreno, porque hoy más que nunca, asentar la victoria por una parte y por otra, enfrentar a la revancha, al ánimo de revancha que van a tener la oligarquía, los terratenientes, los paramilitares y los narcotraficantes en Colombia,
oblíganos a seguir muy de cerca lo que está ocurriendo. Son muchos entonces los desafíos y los retos que Colombia tiene por delante para poder hacer realidad ese sueño de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que ellos dicen o definen como vivir sabroso, ¿no? Que sería vivir en paz y vivir con dignidad. Conseguir la paz como garantía de derechos pasaría por retomar de manera decidida la implementación de los acuerdos firmados en 2016 con la guerrilla de las FARC, especialmente lo que tiene que ver con la reforma agraria. Paz que requiere revertir la situación de guerra que siguen viviendo muchos territorios con diferentes actores armados y donde el Estado no está presente, ni estaba presente, ni está presente, y no solo eso, sino que con la desmovilización de las FARC en muchos casos no hay absolutamente institucionalidad en muchas zonas del Estado o aparecieron nuevos grupos paramilitares. También es importante decir que la antigua guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, anunció, tras la victoria de Petro y de Francia, que estaba dispuesta a retomar y avanzar en diálogos con el nuevo Gobierno y retomar la mesa de negociaciones suspendida en 2018, lo cual creo que es muy importante. Petro y Francia repiten una y otra vez que la paz no se construye únicamente negociando con grupos armados. También plantea que se necesita un gran acuerdo nacional con los movimientos sociales, con los movimientos de mujeres, con los movimientos jóvenes, con los movimientos de los pueblos indígenas, con los estudiantes, una Colombia que se repiense como nueva. Van a tener que enfrentar también, y quiero poner encima de la mesa algunos retos, después ya profundizaremos cuando queráis preguntar, cuando podamos conversar, tendrá que afrontar algunos retos que son importantes. El primero, el poder del narcotráfico y reducir los niveles de violencia que genera. Colombia sigue siendo el mayor productor de coca del mundo y también hay que recordar que decenas de miles de familias viven en Colombia con el cultivo de la hoja de coca. Hablo de la producción de coca, pero hablo de las familias que cultiven la hoja de coca, que son dos cosas completamente distintas, aunque se relacionen, claro. La guerra contra las drogas fue un fracaso, realmente un fracaso, y los grandes narcotraficantes son una amenaza, como os decía, para la seguridad y la estabilidad de Colombia. El nuevo gobierno, Petro, o por lo menos el presidente y la vicepresidenta, Petro y Francia, prometen complementar los acuerdos de paz y enfrentar el fracaso, porque fue un fracaso, del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que se implementó en los territorios sin una reforma rural que los acompañara. También proponen transformar algo que se viene reivindicando permanentemente, que es un cambio radical, incluso la desmantelación del Escuadrón Móvil Antidisturbios, la SMAT. La fuerza pública jugó un papel nefasto en la represión de los movimientos sociales en el paro nacional que hubo, y recogen el clamor popular de las movilizaciones, como os decía, brutalmente reprimidas durante el estallido social ocurrido hace poco más de un año. El próximo 7 de agosto, Petro y Francia van a recoger de manos de Iván Duque una Colombia con más hambre, con más violencia, más excluyente y más desigual que hace 4 años cuando tomó la presidencia Iván Duque. Van a tener que superar una grave crisis humanitaria donde hay un país más o menos como España en nivel de población y de tamaño, Javi, ¿cuántas veces? 2 veces y media por lo menos. Estamos hablando de un país donde hay 13 millones de personas que pasen hambre todos los días. 13 millones de personas que pasen hambre todos los días, con violaciones masivas de derechos humanos, con el exterminio de liderazgos sociales. Cada día se siguen asesinando o guerrilleros o guerrilleras desmanteladas o líderes sociales, lidereses sociales, sigue habiendo masacres y sigue aumentando el desplazamiento. Hay otro reto importantísimo también, por ir ya entrando ya en la parte final de mi intervención, hay un reto también muy importantísimo que son las relaciones con Estados Unidos. Colombia era hasta ahora el mayor aliado estratégico de Washington en Latinoamérica. Ahí va a haber también una cuestión que va a haber que solventar, que va a haber que resolver y que va a haber cómo se puede hablar de igual a igual. Proponen además, en el ámbito económico, que es muy importante, Petro y Francia, hacer girar la economía alrededor de la vida y luchar firmemente en favor del medio ambiente, pasando de una economía totalmente extractivista hasta ahora a una economía productiva, luchando contra la deforestación, la degradación de muchos territorios y la falta de acceso al agua
por parte de muchas poblaciones. Los Altos de Sumapaz, donde posiblemente haya la reserva de agua, una de las más grandes del mundo y sobre todo de América, sigue siendo un lugar donde los combates fueron duros, donde la presencia del ejército, de grupos paramilitares, siempre fue un objetivo fundamental, el control del agua. También proponen no firmar nuevos contratos de explotación petrolera importantes. Ahora mismo aproximadamente, yo mirando para preparar la charla, se habla que hay 165 proyectos de exploración petrolera en curso en este momento en Colombia, que están y que se plantea desde el gobierno de Petro y Francia que sirvan para cubrir el consumo interno, no ampliar más y poner en marcha algo que es muy importante. Por una parte, suspender el fracking como forma de explotación, los yacimientos no convencionales y empezar a avanzar en la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles y poner en marcha algo que no funcionaba, que hay un sistema nacional de trenes para el transporte de mercancías y pasajeros, lo cual daría la posibilidad de cambiar radicalmente el sistema económico. Quiero referirme esta parte ya última a Francia Márquez. Francia Márquez se refirió a ese cambio de modelo económico como el tránsito, como os decía, de una economía extractivista a una productiva. Ella plantea que existen muchos potenciales productivos y que uno fundamentalmente de Colombia sería la producción agrícola. Plantea que la agricultura sería una parte fundamental de ese nuevo camino para desarrollar la vida en Colombia y para afrontar esos retos. Francia Márquez, que es la vicepresidenta electa, que parece ser, por lo que se dice, todavía no sabemos exactamente los cargos del gobierno, o por lo menos yo no lo sé, pero sí se habla de Francia como próxima ministra de Igualdad, un ministerio de nueva creación en Colombia que tendrá como tarea garantizar los derechos de todas las personas que más sufrieron la guerra y la violencia, las personas excluidas y marginadas durante décadas por el Estado, las mujeres, los pueblos indígenas, todo el colectivo LGTBI, los jóvenes, universitarios. Hay ahí parte importante de la población que sufrió directamente la guerra y la violencia. Una misión difícil, la de generar condiciones de igualdad, oportunidades, llevar agua potable, acceso a la educación, a la salud y a la vivienda para las poblaciones más desfavorecidas en uno de los países más ricos de América Latina, con potenciales enormes comparados con cualquier país del mundo y donde, como os decía, 13 millones de personas pasen hambre todos los días. Por eso, por todo ello, es indispensable, por una parte, seguir apoyando el programa de atención a víctimas de violaciones de los derechos humanos en Colombia, programa que lleva funcionando más de 20 años, que recibió el apoyo de instituciones asturianas, de instituciones del Estado español, instituciones europeas, un programa que necesita, que aumenta, y eso es lo que también vamos a trabajar el próximo presupuesto, que vuelva a aumentar los recursos destinados, porque sufrió recortes muy grandes en los últimos años y necesitamos que sigan viniendo compañeros y compañeras que están pasando situaciones muy difíciles, en peligro de muerte sus vidas. Y aquí quiero recordar, y no quiero olvidar, y quiero terminar siempre que hablo de Colombia recordando lo mismo, quiero recordar al compañero Henry Ramírez Daza y al compañero Luciano Romero Molina, dos compañeros que estuvieron aquí en Asturias dentro del programa, dos compañeros que fueron asesinados a la vuelta a Colombia. Henry Ramírez Daza en la salita de casa viendo la televisión con la familia, en aquel momento era concejal del Partido Liberal, ni siquiera era un peligroso radical, y el compañero Luciano Romero Molina, compañero y hermano de muchas de las personas que están aquí, el colectivo de refugiados en Asturias lleva el nombre, un compañero que fue secuestrado, torturado, apuñalado, quemado con ácido y tirado a un vertedero de basura, y que el fiscal general, en aquel momento Mario Guarán, tuvo la caradura de decir que seguramente fue un crimen pasional por lo que lo mataron. Y ciertamente quizá tenía razón, ¿no? La pasión por la libertad, la pasión por la defensa del pueblo colombiano, por la paz, por la justicia social. Y por eso es tan importante, y me alegro de que haya sido solo una parte, haber participado en esta misión de observación, que si algo tiene positivo y es que formamos parte de ella, personas que estamos en distintos ámbitos, social, político, sindical, que traemos cada persona una visión de Colombia, pero que ayuda fundamentalmente a conocer lo que pasa, a trasladarlo y compartirlo y a animar a que cualquier persona que pueda, que tenga la oportunidad, vaya, acompañe los procesos de lucha en Colombia y ahora
y hoy más que nunca, porque ganar las elecciones solo abre la puerta a poder enfrentar al poder, y el poder no va a estar en el gobierno en Colombia, desgraciadamente. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Como sabéis también, la mayoría de los presentes, esta visita, esta misión a Colombia se relaciona, como acaba de decir Rafa, con la existencia de un programa aquí en Asturias. Y ese programa, que dura ya 22 años más que la visita, pues ha sido posible porque hay un arrope social de muchas organizaciones, 13, 14, depende del año, y particularmente de todos los sindicatos de Asturias. En esta misión, en esta delegación del año 22, representando a Comisiones Obreras y a Paz y Solidaridad, nos acompañaba Evelia Muñiz. Adelante. Buenas tardes. Vale, arrímamelo, sí. Buenas tardes. Bueno, el año 2021 fue un año muy violento en términos de masacres, enfrentamientos armados, amenazas de muerte a líderes sindicales después de la firma de la paz. Esta es la principal conclusión a la que llegó el estudio realizado por los riesgos de seguridad que elabora la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial por la Paz, que hace seguimiento permanente de los riesgos que pueden obstaculizar la participación efectiva de las víctimas, de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de los comparecientes en los procesos que realiza la jurisdicción. A pesar del incremento de las agresiones mortales que pusieron a Colombia a la cabeza mundial en el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, el Gobierno de Iván Duque decidió por decreto en diciembre del 2021 debilitar aún más el sistema de protección a aquellas personas amenazadas de muerte, con lo que lo que está claro es que el decreto limita la información para tomar decisiones sobre a quién proteger, socava la transparencia, aumenta algunos requisitos legales y reduce las medidas de protección colectiva. El efecto es más grave en Colombia porque este país, donde se siguen asesinando más líderes sociales, en los últimos años va a haber todavía más muertes. Durante el 2021 fueron asesinados 171 personas de la dirigencia social, de las cuales 27 eran mujeres. Están empezando a aumentar los crímenes en mujeres porque están adquiriendo liderazgos y entonces al adquirir liderazgos son objeto de asesinato. Las cifras de personas de la dirigencia social asesinadas desde la firma de los acuerdos de paz es de 1.286 personas y solamente en el periodo en que estuvo Iván Duque, que fue del 18 al 22, hubo 888 asesinatos. El asesinato de miles de personas de la dirigencia social colombiana en los últimos 30 años es una acción sistemática que permite eliminar las organizaciones sociales independientes de los centros de poder y paralizar por miedo a las comunidades. Estas personas son perseguidas por impulsar acciones legítimas de construcción del tejido social necesario. ¿Sí? En la boca. No, sí, bien. Bueno, ¿se oye bien? Si no oyes. Bueno. Mira que está bien, y él que no oye, que está sordo. Bueno, si está sordo, no tengo la culpa yo. Estas personas son perseguidas por impulsar acciones legítimas de construcción de tejido social, necesario para satisfacer derechos colectivos y necesidades básicas de las personas, ya que el Estado no es capaz de cubrir las necesidades básicas como son la educación, como son la salud y como son otros derechos sociales. La interpelación al establecimiento que llevan implícitas sus actividades y la representación que las comunidades les otorgan resultan inadmisibles para quienes determinan asesinarles
para generar un impacto que paralice por miedo las acusaciones de autogestión o de reivindicación colectiva. Por el carácter de dirigentes sociales, por el alto número de víctimas, por la persistencia en el tiempo de las agresiones y por la presencia de los ataques en gran parte de las regiones del país, así como otros patrones comunes en miles de agresiones y por la impunidad, no son solamente coincidencias, son actos planificados que constituyen crímenes de lesa humanidad a la luz del Estatuto 7 de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta conducta criminal, en la enorme mayoría de los casos, queda impune porque no se investiga o porque no se condena, solamente se condena a los autores materiales y nunca a los autores intelectuales. Está tipificada en el artículo 101 del Código Penal colombiano como genocidio, que dice así: el que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político por razón de su pertenencia al mismo, ocasionándoles la muerte de sus miembros. El antecedente de la responsabilidad del Estado colombiano en actos constitutivos de genocidio es el exterminio de un partido político de izquierdas que fue la Unión Patriótica. Con el estigma de tener vínculos con la insurgencia, la omisión de los agentes estatales y el auge de actuar de los grupos paramilitares, los miembros de la Unión Patriótica se convirtieron en el blanco de una serie de ataques estructurales. Entre mayo del 84 y diciembre del 2002, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado 4.153 víctimas de la Unión Patriótica que fueron asesinados o desaparecidos o secuestrados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso colectivo que presentaron la Dirección Nacional de la Unión Patriótica, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas. En su informe de admisión señaló los hechos alegados por los peticionarios, que exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno de genocidio, y se podría entender que si los constituyen, interpretando este término de conformidad con su uso corriente, fueron asesinatos políticos planificados por agentes del Estado y por grupos paramilitares para eliminar físicamente al partido y diluir su fuerza política. Los peticionarios anexionaron también a su petición una lista de 1.163 miembros de la Unión Patriótica que fueron ejecutados extrajudicialmente entre el 85 y el 93. Presentaron asimismo una lista de 123 personas que fueron desaparecidas por la fuerza, otras de 43 personas que sobrevivieron a atentados y 225 personas que recibieron amenazas durante el mismo periodo. El genocidio contra el Partido Colombiano de Izquierda Unión Patriótica, que costó la vida a 2 candidatos presidenciales, dejó 5.733 víctimas, de las cuales 4.616 fueron asesinadas y 1.117 desaparecidos. Esto lo ha revelado la Jurisdicción Especial para la Paz. La violencia contra miembros de este partido fue ejercida principalmente por paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad. El Gobierno colombiano no tiene interés en proteger de manera efectiva a la dirigencia social que sigue siendo asesinado. Tampoco muestra ningún respeto por reconocer y proteger a las organizaciones sociales, más que en el discurso que tiene cara al público, en la que les otorga nada más que con ese discurso. En la práctica, lo que los considera son enemigos de la democracia y de las instituciones. El paramilitarismo se ha extendido por todo el país, con la connivencia de la fuerza pública y de manera prioritaria en los territorios que dejaron las FARC,
tras su desmovilización y entrega de las armas a la ONU. En todos los territorios visitados recibimos denuncias de la presencia conjunta de fuerza pública y grupos paramilitares, cuidando intereses del narcotráfico y las multinacionales, en connivencia los dos. El Clan del Golfo, que está en Quibdó, en Ichó, en Eguá, en Boyacá, en el Medio Atrato, en Vigía del Fuerte, en Acandí, en Ungía, en Río Sucio y en Carmen del Darién, es sistemático, ¿no? Entonces, vamos a ver, ellos están en todas estas zonas, pero es que también en estas zonas hay 5.000 efectivos de las fuerzas conjunta de Titán y están repartiéndose los municipios. Esta realidad, denunciada por las organizaciones sociales en todas las regiones visitadas, afecta la credibilidad de las instituciones y genera un vacío que llenan los grupos armados ilegales, extendiendo el control mediante el miedo sobre las poblaciones rurales y en barrios marginados de la ciudad. En febrero del año pasado, en la capital del departamento de Córdoba, hubo una ola sangrienta de asesinatos se cree que es porque detuvieron a alias Otoniel, que es el jefe del Clan del Golfo, y entonces, bueno, las diferentes facciones se pueden estar repartiendo el liderazgo del Clan del Golfo. Hubo realmente un baño de sangre y una limpieza social en el departamento de Córdoba. De igual modo, también hubo un ajuste de cuentas. Cualquiera que sea la situación, la ola sangrienta que baña el departamento de Córdoba, debe parar. Es ya una completa hipérbole que el Gobierno nacional, que encabeza el presidente Iván Duque, diga con rimbombantes palabras que la captura de alias Otoniel es un duro golpe a esta estructura criminal, cuando los departamentos como Córdoba y municipios como Tierra Alta, que en días pasados asesinaron a 2 hombres a la manera antigua, como hacía tiempo que no se asesinaba, con las manos atadas a la espalda y con letreros. El grupo paramilitar del Clan del Golfo se tomó el departamento de Sucre y la región de los Montes de María, a pesar de la presencia masiva que hay de policía, de ejército y de infantería de marina. En la mayoría de los municipios de Sucre, este grupo y las bandas asociadas, en medio del control militar y policial, mueven armamento de largo alcance, reclutan niños, niñas y adultos para la estructura paramilitar y para el microtráfico. Conforman una red de informantes que lo que es incrementa aún más la fragmentación social y el miedo. Establecen redes de extorsión, hacen retenciones de personas, amenazan, desplazan y asesinan con total impunidad. La presencia de los paramilitares es negada por las autoridades civiles y militares. Sin embargo, a la luz del día, esta gente lo que hace es hace controles sociales, impone toques de queda y además obliga a la gente del lugar a que acuda a sus reuniones para así aumentar el nivel de terror. En los Montes de María, los paramilitares ejercen un control social y territorial armado en 14 localidades, ¿no? A mí la que más me afecta es la de San Onofre. Es una comunidad negra y en esta comunidad los paramilitares lo que hacen se meten en las casas, conviven con las familias, desestructuran las familias y además cuando estuvimos allí hubo denuncias de que había 12 niñas embarazadas, que es terrible. Hay que abreviarse. Tiempo. Vale, tengo que cortar. Bueno, vamos. Vamos a ver, una fuente reciente también de riesgos es quienes defienden los derechos humanos
en el apoyo social a los programas gubernamentales para los cultivos lícitos. Están siendo perseguidos y están siendo también amenazados. Y luego, todos estos crímenes, todas estas amenazas, todos estos desplazamientos, quedan impunes porque además la Fiscalía, que tendría que ser quien de verdad los juzgase, vamos, en principio el fiscal general, el tal Barboso, es un compañero de Iván Duque. Entonces hay una desidia total, hay una impunidad contra los derechos del país a conocer la verdad, a conocer la verdad y de las víctimas, a acceder a la justicia. No coinciden, no coinciden. La verdad es que no coinciden con el tema de impunidad, no coinciden las valoraciones que hace la ONU y las organizaciones sociales colombianas entrevistadas. Para las organizaciones sociales no hay voluntad de justicia para investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, en particular las amenazas de muerte y los asesinatos contra personas de la dirigencia social. La ONU, sin embargo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ve avances porque, aunque hay 140 en el año 21, 140 casos denunciados de muerte, hay solamente una sentencia. Pero bueno, hay 145 casos en que están 18 casos en juicio, 18 con orden de captura, 11 en investigación y bueno, no tiene la misma visión. ¿Vale? Bueno, pues nada, venga, que ya acabe el tiempo, pase el tiempo, pero con mucho, ¿no? Gracias, Evelia. Obviamente, dentro de la dirigencia social afectada por la violencia que estaba comentando Evelia, están las mujeres y están sus organizaciones. Una pincelada sobre esa situación va a dar ahora Lucía Nosti, que, como decía antes, junto a Mayur Ramos, representaban a la Coordinadora Asturiana de ONGs en esta misión asturiana del año 22. Adelante, Lucía. Gracias, buenas tardes. Voy a dar una pequeña vista de pájaro, aunque seguramente daría para otro informe específico, ¿no? Pero bueno, en las regiones que visitamos recibimos por parte de los colectivos con los que nos reunimos informes muy preocupantes y muy graves sobre un aumento muy significativo de la violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de serlo. En la cultura machista y patriarcal se denuncia reportando feminicidios, desapariciones y agresiones sexuales contra mujeres, algunas denunciadas a la fuerza pública, otras silenciadas, bien por el estigma o por desconfianza en las instituciones públicas, lo que no es de extrañar, pues también los colectivos denunciaban esa ausencia absoluta de presencia institucional en el seguimiento, acompañamiento, investigación de las denuncias sobre casos de violencia machista y también la falta de recursos para las víctimas. Las dinámicas de pobreza y desigualdad agudizadas por la pandemia COVID mermaron las ya frágiles economías familiares sostenidas de manera informal, también a menudo lideradas por las propias mujeres, el incremento de la crisis migratoria, especialmente en zonas fronterizas, así como el aumento, como ya decía antes Rafa, ¿no?, de presencia de grupos paramilitares en varias de las zonas en las que estamos, hizo una escalada, ¿no?, digamos, en la violencia contra las mujeres. ¿Cómo? Invisibilidad en la violencia y agresiones sexuales a niñas y mujeres del propio entorno familiar, de padres, hermanos, tíos, hombres de la propia familia. Aumento de trata, ¿no? El aumento de trata, se denunciaban aumento de trata de redes de mujeres para su explotación sexual y no solamente, ¿no?, también para su inclusión en grupos armados, más bien varones sería en este caso, pero también para el trabajo en cultivos ilícitos, niños y niñas en este caso. Y son las mujeres, en su mayoría madres, quienes denuncian estos reclutamientos forzosos, ¿no?, exponiéndose, ¿no?, su propia integridad física. En el conflicto armado, con toda la especificidad y complejidad de cada región, nos encontramos también
pues territorios minados, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el resguardo indígena Barí, fuera del resguardo, en lo que se conoce como áreas de pretensión, se ha ido iniciando un trabajo de retirada de estas minas, pero no así en el resguardo, donde las mujeres, por las propias tareas que desempeñan de recolección, están mucho más expuestas, ¿no? El cuerpo de las mujeres como campo de batalla. Las mujeres son agredidas sexualmente como una forma de amedrentar o de disuadir, ¿no?, al adversario. Mujeres estigmatizadas también por las propias relaciones de pareja que emprenden, a veces con informantes sin ellas saberlo, ¿no? O con fuerzas también de la autoridad pública, lo que también pues, siempre supone para ellas el aislamiento y el estigma en la sociedad. Ya comentaban mis compañeros previamente las amenazas, persecución, desapariciones y asesinatos de lideresas sociales. El liderazgo de las mujeres está muy fuertemente reprimido en Colombia. En un contexto de violencia armada, muchas de estas mujeres están viudas o están solas al frente de sus familias y son un blanco fácil porque no van a exiliarse, no van a dejar a su familia sola, ¿no? En cuanto a la infancia, que era otro de los temas que quería también comentar un poquito, ha sido muy afectada por el cierre de centros educativos durante el confinamiento por COVID, lo que excluyó del derecho a la educación a los segmentos más pobres de las más vulnerables de la sociedad colombiana, ¿no? Casi un 80% de niños que no tenían acceso a Internet o a aulas virtuales. Y, como no, madres jóvenes, madres menores de 14 años como consecuencia de los abusos de los que estábamos hablando, ¿no? Y otro colectivo que también merece nuestra preocupación es el colectivo LGTB, ¿no? En cada espacio en que pudimos reunirnos, pues denunciaban el hostigamiento, violencia contra ellos, LGTB, mujeres trans, y tampoco hay ningún tipo de legislación ni apoyo para estas personas. Fui breve, ¿o no? Muy breve. Para todo lo que hay que contar de esta experiencia que ha recorrido los territorios del Chocó, de Antioquía, de Córdoba, como ya se dijo antes, de Sucre, del norte del Santander, el Catatumbo, de Arauca, de Saravena, de Florencia, del Cauca, Putumayo y Bogotá, capital. De alguna de esas... Nada grave, es el viento que está enfadado con Duque, que está matando sin parar, aunque le quedan 3 semanas de mandato. De alguna de esas zonas que he mencionado, están presentes aquí personas del programa de derechos humanos de este año. Adrián, Jonathan, Eliezer, Yuri y César os han estado entregando una revista que han elaborado ellas y ellos en relación a lo que sienten, a lo que piensan y a lo que se está proponiendo. Bueno, nos quedan unos minutos para que el coordinador del programa, el tocayo Orozco, redondee la presentación del informe. Adelante, tocayo. Muchísimas gracias. Un saludo de nuevo por el año 18º. La gratitud de quienes llevamos con la humildad que requiere un proceso tan complejo como el de Colombia, en el exterior, el apoyo, la solidaridad de 22 años para una nación sometida a los designios de Estados Unidos, de las mafias del narcotráfico, de la corrupción, de las multinacionales, que han llevado a un conflicto interno que lleva muchísimos años, más que la edad que tenemos algunos, que llevamos 60 por lo menos, sin solución posible. Lo primero, gratitud, muchísimas gracias Asturias, Sol de Paz, coordinadora de ONGs, Comisiones Obreras, UGT, Corrientes, UATEA, Ingeniería Sin Fronteras, ecologistas. SUATEA, se corre el riesgo de no nombrar organizaciones, son 14. AMA, que nos han acompañado en este larguísimo trayecto de lucha por los derechos humanos, por la paz, por la vida, y que aún este año estuvieron junto a nosotras.
Antón Gómez Reino Varela, el diputado de Galicia por Podemos, estuvo este año en Colombia acompañándonos. Esther Miranda, Lucía de Ama, Asturias, Lucía García, Sofía Murias de Más Paz, Marian Fernández, Susana Clavijo de Ingeniería, Mayús, que está por aquí, mis compas, Eliezer, Adriana, Yuri, Jonathan, César, gente entrañable que se la ha jugado con nosotros, gracias Rafa, tantos años. Parece que hay luz al final del túnel, no hay guerra que dure 100 años, pero sí hay cuerpos que los resistan. El pueblo colombiano ha aguantado tantísimo, compañero Huertas, que muchos años acompañándonos, teníamos 1 o 2 años en verlo. Excúseme que no nombre personas, Heli, Kate, amigas, amigos, pero este informe que presentamos ahora, yo tengo 4 o 5 minutos para decirle 2 cosas. Logramos algo que soñábamos, pero que no era posible en la realidad del conflicto armado colombiano. Con una población igual que la de España, ganar las elecciones a alguien que tiene las armas, el poder y el gobierno, que son distintos. El control, la justicia, los jueces, la prensa, todo. Somos 50 millones de personas, igual que aquí. Y hubo 13,5 millones de votantes por una causa como esta que defendemos hace 22 años. ¿Alguna razón teníamos? Alzo la cara con orgullo por mi gente, por nuestro pueblo, por la gente que nunca engañó a Asturias y le dijo era muy grave lo que está pasando allí. Y valía la pena que nos acompañaran. Gracias, muchísimas gracias. Ahora les digo, la derecha colombiana no sabe perder porque nunca le tocó. Son 200 años. Y ahora nos van a volver más ingobernable aquello de lo que estaba, para culparnos. La destorcida puede ser muy dura, pero también le aguantaremos. No tengan duda de eso. Llamo desde aquí, a nombre de nuestro colectivo de refugiados, de refugiadas, de la CODOPA, que nos ha acompañado, del tocayo Arjona, que lleva tantísimos años a nuestro lado y tanta gente. El tema colombiano no ha terminado, el tema colombiano empieza a cambiar, pero es necesario ahora como nunca no aflojar. Tenemos muchísimo miedo de que ahora que Europa, que pasó de ser potencia subordinada a ser súbdito de la OTAN y de Estados Unidos, tenga una actitud aún más guerrerista con nuestro pueblo, con Venezuela, con Cuba, con Bolivia, con Argentina, con los pueblos de nuestra América, que nos negamos a ser vasallos del imperio, que va cayendo, arrastrando a todo el que se le pone debajo. Tengo miedo de lo que pase aquí. Y si eso pasara, en Colombia habrá un programa de refugiados para la gente asturiana, porque no es la primera vez que nos toca ver horrores en Europa. Y si lo olvidan, no será la última. Esta visita se hizo en medio de todas las dificultades y pudimos convertirnos en misión de observación electoral. Y pudimos constatar que a pesar de todo lo que montaron para derrotar por vía electoral, ya que por vía militar no lo pudieron, les tocó aceptar el triunfo de un hombre y una mujer del seno del pueblo que no son propiamente un programa ultra revolucionario. Lo que pretendemos es crear Estado social y Estado de Derecho. Y sin embargo, eso es un enorme peligro y una preocupación muy grande para según quiénes. Tengo tan poquito tiempo que debiera referirme a lo que se vio en la comisión en algunas regiones y porque sé que nos están viendo en este momento en YouTube, permítanme hacerlo, permítame tocar un par de minutos. No puedo pasar por alto sin decir que en el Bajo Atrato, el pueblo indígena en Vera Dóvida está siendo acosado por el clan del Golfo. Jaime Mecheche estuvo el año pasado aquí, en este lugar, y con el apoyo económico de Suatea, del Sindicato de Profes de Asturias, se logró que montaran la uramia, significa hormiga en lengua embera, para defender la selva, que está siendo devastada para sembrar coca.
Jaime y sobre todo las mujeres de su pueblo que arrancaron la coca son objetivo militar. Compañero Arjona, Evelia y otras personas de la delegación, Lucía, estuvieron allí, llevando la solidaridad asturiana para que persistan en evitar que nos inunden el mundo de narcotráfico, que es un negocio muy rentable, y de guerra, que es el otro negocio más rentable del sistema. Estuvimos en Urabá, en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, hace 20 y más años, resisten, declarándose neutrales en una guerra en la que no se sienten obligados o obligadas a participar. Y están allí esperando que haya otra oportunidad sobre la tierra. En el sur de Córdoba, militarizado, totalmente militarizado, de Tierra Alta para arriba, solo hay paramilitares, soldados y ejército. La policía y el defensor del pueblo de una región más grande que Asturias, se llama Córdoba, reconocen que eso es así y que van a ver qué pueden hacer. Llevamos 20 años esperando que lo hagan. En Sucre lo mismo. Los paramilitares controlan la hora en que la gente se acuesta y se levanta. Millones de personas sometidas al control de la extrema derecha armada narcoparamilitar. Y Europa da bendiciones de democracia a eso. La finca La Europa en Ovejas, aquí estuvo el maestro cantor del Caribe, entrañable Andrés Narváez. Saludos, Andrés, si nos ves. Y a la gente de La Europa. Asturias nunca los abandonó. Y no va a ser ahora que pase. Pase lo que pase. El campesinado colombiano, los indígenas, la gente negra, tienen un espacio de solidaridad aquí. En San Onofre, el grupo paramilitar, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, controlan a la gente. No se puede reunir una asamblea como esta sin que te maten. En el norte de Santander, César, en algún lado está, no lo veo, la juventud en la Universidad Francisco de Paula Santander, no pueden hacer asambleas universitarias de la juventud. Los apuntan, los matan, los desaparecen, los meten en hornos crematorios. Lo dije, no es cajero, al estilo nazi. Los creman. En la zona del Catatumbo, Carmen me dijo que iba a estar hoy con el maestro y compañero Juan Titira, el dirigente indígena del pueblo barí, que escuchaba que se le nombrara a su pueblo hoy. Aquí te nombramos, Juan. Aquí existes. Tú y tu pueblo. El pueblo barí del Catatumbo, un pueblo que luchó contra la colonización occidental y está siendo acosado por los cultivos de coca y por el exterminio, por la guerra, que acosa desde Venezuela, en donde quieren imponer, por el bloqueo que impone Estados Unidos, que la región del Zulia, el Catatumbo y otras zonas sean territorio de petróleo y carbón. Y desde Colombia, donde los paramilitares imponen la coca, el petróleo, el fracking. Carmen, la madre de las madres del Catatumbo. Un saludo desde aquí, Carmen, si nos ves. Esta es una asamblea solidaria, Carmen. Prometimos y cumplimos. Nuestros ojos sobre lo que está ocurriendo con las mujeres del Catatumbo, de Colombia y de Venezuela, sometidas a servidumbre humana, trabajo sexual y a raspar hoja de coca desde niñas, sin que puedan decir nada porque las asesinan. En Tibú, la zona petrolera más antigua de Colombia, videos de supuestos miembros de las disidencias de las FARC patrullando frente a la alcaldía del pueblo ayer y antier. Nadie se come ese cuento. Es el Estado colombiano disfrazado de guerrilla, amenazando a población civil inerme. Arauca, en Arauca estuvimos. El conflicto armado no termina, no hay diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Han hecho 3 ceses unilaterales del fuego y el Estado sigue disparando y utiliza mercenarios para volar, como lo vimos, la sede de las organizaciones sociales de Arauca, un edificio de 7 pisos hechos con los ahorros, los aportes de gente que no gana 100 euros al mes, y les volaron con bombas su sede sindical, campesina, indígena, de las juventudes, de las mujeres, porque no tenían dónde resguardarse de la guerra. Saludos a Saravena Heroica,
a su empresa municipal de acueducto alcantarillado, en donde ni el Consejo Municipal ni la Alcaldía cortan ni tajan. Lo manejan las juntas de acción comunal, las juntas de vecinos manejan. La energía, el gas, la basura y los precios que la población puede pagar según el hambre que se viva. Autogestión comunitaria, que desde aquí resaltamos y valoramos. No me extiendo, pero estuvimos en el Caquetá, en donde están tumbando selva para sembrar coca y amenazan a los científicos de la Universidad de la Amazonía que lo denuncian. Estuvimos en Piamonte, Cauca, en donde el alcalde y su familia monopolizan el control político del municipio y en contubernio con la policía y los grupos de narcoparamilitares obligan a que no se pueda reunir el sindicato de trabajadores agrícolas de Piamonte, Cauca. Imponen un sindicato paralelo por terror para destruir la organización y la Federación Campesina de CUT, para montar por miedo una organización de bolsillo de los paramilitares y del narcotráfico. Saludos a Piamonte, a su valiosísima gente de Sintra Gran Pic, a la gente de la Bota Caucana y a la gente que desde el Putumayo, y termino, están resistiendo al terror paramilitar desplazado en el Putumayo y la frontera con Ecuador. Nariño y Putumayo son hoy por hoy uno de los baluartes, al igual que Norte de Santander, de agresión de Estados Unidos contra la población civil, porque de ahí agreden a Ecuador, a Perú, a Venezuela y desde Perú y Ecuador a todo el área andino-amazónica. Yo tengo tantísimas cosas que trasladar, no puedo extenderme, pero les quiero desde el corazón agradecer a nombre del colectivo. 22 años de acogida de 134 personas, unos asesinados al regreso, otros presos, otros aún huyendo, muchísimos más estamos aquí y otros en donde pudieron tener una ramita y posarse en el vendaval. Nosotras haremos una próxima visita el año entrante. El triunfo electoral heroico del pueblo colombiano este año, 13,5 millones de votos en una población igual que la de España, indica que la izquierda colombiana, los sectores democráticos, progresistas, no nos sometemos al terror ni de la mafia, ni de Estados Unidos, ni de la OTAN. No aceptamos planes de muerte y aunque nos toque en el exilio, seguiremos hablando por la vida, por la democracia y agradeciendo a la gente que lo entendió desde hace tantos años y a quienes desde hace poco lo han venido a entender. Las regiones que nos recibieron como visita, las que vamos a visitar el año entrante, esas regiones y otras, pues las vamos a volver a ver. Pero os digo una cosa, no se crean que porque ganamos el gobierno podemos controlar el país y garantizar que a la gente no la maten. Quien la está matando es el poder, narcotraficante, los políticos corruptos, el paramilitarismo y Estados Unidos. Y nosotros no controlamos ninguno de esos grupos. Tenemos el gobierno, no tenemos el poder. Muchas gracias. Se nos agotó el tiempo. Quedan algunos informes, por si alguien todavía no lo tiene. Seguramente que queda alguna revista Gumain y quedan esas propuestas, ¿no? Se está preparando ya la visita del año que viene. No es sencillo, pero es fundamental que se mantenga ese compromiso de Asturias con Colombia. Hay varias actividades en la agenda futura relacionadas con la Comisión de la Verdad, que acaba de presentar su informe en Europa, ante la ONU, en España también se está presentando. Informaremos de ello oportunamente y el 9 de agosto alguna de las personas aquí presentes indígena Cancuamo estará acompañándonos en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias a todas y todos. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco y a ver si aquí la doña Elsa se anima.
pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima, pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.